usamos varias, ¿ya? Al usar varias, nosotros escogemos la que mejor se adapte para nuestra investigación. No la copiamos, la parafraseamos y la citamos. No la copiamos, la parafraseamos y la citamos. Ahora explico esta de acá, dimensiones. Para que me puedan entender fácil y nunca se olvide, las dimensiones es como si fuera, en este caso, las piezas de un rompecabezas. Es decir, la variable es un rompecabezas. La dimensión son las piezas de ese rompecabezas. Con esto nunca se lo van a olvidar. Es sencillo, recordas las piezas o elementos que conforman a eso. ¿Qué te toca? Cuando hablamos acá de las dimensiones, vuelvo a repetir, en este caso, vienen a ser los componentes o elementos como si fuera un rompecabezas. ¿Me entienden? Por ejemplo, ¿no? Si yo quisiera estudiar el cuerpo humano, puedo decir, ¿no? Cabeza, tronco y extremidades. Esa es una forma, ¿no? Ahora, si quisiera estudiar el cuerpo por sistemas, puedo decir, ¿no? Sistema circulatorio, sistema digestivo, inmunológico, etcétera, etcétera. ¿Me entienden, no? ¿Ok? Ahora, si quiero hablar, por ejemplo, de un generador, ¿cómo podría dividir esos elementos? Rotor, estator y mecanismo de accionamiento, ¿cierto? Que son los tres elementos importantes que tienen. A eso se refiere con dimensiones. Hasta ahí me dejo entender, ¿no? Claro, bastante fácil. Ahora, cuando hablamos de la definición conceptual y las dimensiones, la definición operacional es el concepto que ustedes generan y se adapta de acuerdo a las dimensiones que estás tocando. Es por eso que dice acá cómo se medirá. No vas a responder la pregunta cómo se medirá, sino la definición operacional es el concepto que tú generas como investigador partiendo de la definición conceptual y teniendo en cuenta las dimensiones. Es por eso que dice cómo se medirá. ¿Me entienden? ¿No? Si yo, por ejemplo, hablé en este caso, hablando del generador, hablé, ¿no? Rotor, el estator y mecanismo de accionamiento, ¿cierto? Hablé de estos tres elementos principales. Acá un autor me dirá, ¿no? Que en este caso el generador es una máquina, en este caso asíncrona, síncrona, bla, 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 bla. Tú dices, la definición operacional. Es una máquina que en este caso convertirá, no sé, la energía eléctrica, teniendo en cuenta estos aspectos o estos elementos. Por eso se dice que la definición operacional es el concepto que tú usas en tu investigación. Y normalmente esto no se cita, eso ustedes lo creen. Lo único que se cita es este. ¿Ya? Muy bien. Las dimensiones, acá en la matriz no se explica el concepto que es cada una de ellas, no, solamente se menciona. Yo he visto matrices que los citan, los conceptualizan, no, eso se hace en el marco teórico. ¿Ya? Los indicadores vendrían a ser como subcomponentes a las dimensiones. Si por ejemplo, ¿no? Acá dije, ¿no? Cabeza, tronco, extremidades, las extremidades pueden ser superior e inferiores. ¿Me entienden? Estos son, en este caso, los indicadores. O características, o atributos de esta dimensión. A ver, hablemos. Si nosotros estamos hablando del rotor, ¿con qué características o subelementos del rotor podemos sacar? Ustedes han llevado máquinas. Podemos hablar, ¿no? Por ejemplo, el tipo de eje, ¿verdad? Tipo de bobinado, ¿qué más? ¿Qué más? Tipo de rotor. Y en el rotor podemos incluir la cantidad de deltas que tenga el rotor, ¿cierto? Claro. A eso me refiero. ¿Entienden? O sea, estoy descomponiendo, si ustedes se dan cuenta, la variable en más subcomponentes, ¿no? Eso es la matriz de operacionalización. Ahora, el instrumento puede ser acá, cuando hablamos cuestionarios, puede ser entrevistas, puede ser un equipo de medición, qué sé yo. Y va a depender en gran medida del indicador que tú has establecido. Si por ejemplo es el dimensionamiento de un nuevo generador, yo no voy a poner acá un instrumento, ¿no? ¿Qué pondré como instrumento? Si hablo, por ejemplo, del tipo de bobinas, puedo poner especificaciones técnicas de suministro, porque ese es un instrumento que yo me baso para poder generar ese tipo de bobinado, ¿cierto? Y la unidad de medida tiene que ver con las características. Por ejemplo, ¿no? Cuando digo, oye, tipo de rotor, ¿no? Puedo hablar, oye, voy a hacer en este caso unidad de medida en base a la cantidad de deltas que tenga ese motor, ese rotor.
los que están haciendo, en este caso, artículo científico, que son 5 grupos, tienen que basarse en esto. Necesariamente. ¿Ya? Y creo que son 5, 2 o más son patentes, ¿verdad? Uno de ellos son ustedes, y el otro, ¿quién más? El otro grupo, ustedes son patentes. También les voy a explicar cómo es esta patente, no se preocupen. ¿Ya? Pero esta es la matriz. Los otros grupos es probable que tengan consultas. La próxima semana me pueden consultar, es por eso que les voy a dejar su examen parcial. Este que presento. Ya he pensado mejor razón en lo bonito. Ahora, dime. Por ejemplo, en este caso, de manera lógica y coherente. Nada más. ¿Eso qué significa? Si, por ejemplo, ¿no? El problema es, en este caso, por ejemplo, predecir si el dimensionamiento de este generador, en este caso, influirá en la producción de la empresa tal. 2 variables. ¿Se dan cuenta? Dimensionamiento, en este caso, de ese generador, en este caso, en la producción de una empresa. 2 variables. Ese es mi problema general. Entonces, cuando yo digo el objetivo general, ¿cómo se emplea el objetivo general? Determinar la influencia del dimensionamiento del generador en la producción de esa empresa. Easy, ¿verdad? De igual manera se plantean los objetivos. Ahora, ¿cuántos objetivos? Acá algo que no les he comentado, ¿ya? Para hacer esto bien, lo primero que tienen que definir ustedes es un método. El método. Porque el método va a definir, en este caso, tus objetivos. Tus objetivos en la investigación. Si yo planteo un método y no veo coherencia acá, esto está mal. Ya no puedo hacer la investigación. Lo que yo siempre, cuando reviso, por ejemplo, trabajos de tesis, yo me doy cuenta que los objetivos no son coherentes con los métodos o el método planteado. Y ya está mal todo. Y le digo por qué está mal, porque después ya cuando te mandan su tesis, eso implica rehacer toda la tesis otra vez, ¿cierto? Y es chamba. Por eso, yo cuando en este caso asesoro, yo pido siempre que antes de mandarme a aplicar los resultados, yo pido siempre la opinión técnica de otras personas. Lo reviso. Porque si ya tienes la opinión técnica de 3 personas que te digan que está mal, es un poco difícil, ¿cierto? Es la cara. El método define los objetivos. O si tú tienes los objetivos, eso define el método. No se olviden, esto no sé si les habrán comentado. Luego de esto, una vez definido el método, ¿qué definimos? El enfoque. ¿Verdad? El enfoque. Cuando hablamos del enfoque, ¿a qué me refiero? No es el método. Vamos, tesis 1, todos no me digan que no, yo siento que iba en tesis 1, todos han llevado y van a probar el curso. ¿Qué es el enfoque, Samhachi? ¿Qué es el enfoque, Iván? De investigación es científico, yo lo voto eso. El método científico es general. Hay varios métodos, hay métodos descriptivos, experimentales, deductivos, inductivos, hipotéticos. A eso me refiero con método. ¿Ya? ¿Pero qué es el enfoque? Denis, ¿qué has llevado tesis 1 ya? Ya has pasado con 18, me han contado. Por eso, pues. Un 3, espejo, 18, ¿cierto? Vamos, demuestren que saben tesis. Y lo has llevado el semestre pasado, nomás. Tú has sacado tesis 2 también, ya, mira. ¿Ya? Y esto tiene un enfoque epistemológico. Esto no, ustedes no lo ven, ¿no? Pero eso se ve ya en investigaciones de maestría y doctorado. ¿Ya? Y el enfoque que en este caso usa las investigaciones cuantitativas es el enfoque del positivismo. Esto ya profundizará más adelante, cuando les gusta más la investigación, de ahí hablarán positivismo. El positivismo fue creado en los años 1800 tantos, yo no me acuerdo la persona, el creador, pero dice que todos los resultados son observables y son medibles, en conclusión. ¿Ya? ¿Y por qué son observables y medibles? Porque el enfoque cuantitativo. ¿Qué significa un enfoque cuantitativo? Yo escribo un problema, planteo mis hipótesis,
analizas mis resultados y respondes esa hipótesis. Ese es el enfoque cuantitativo. Mientras que el enfoque cualitativo, que en este caso sigue otro enfoque positivista, otro enfoque filosófico, perdón, los enfoques cualitativos normalmente son investigaciones que la información se va construyéndose a medida que vamos recopilando datos. Es por eso que, por ejemplo, esas investigaciones se aplican, por ejemplo, para los historiadores, para los psicólogos, ¿no? Para los que se dedican a lenguajes de comunicación, es distinto. Hay investigaciones que son enfoques mixtos. Pero el enfoque te dice cuál es el camino que voy a seguir en mi investigación. Eso te dice ahí. ¿Me entienden? ¿Ok? Ustedes siempre es cuantitativo. He visto tesis que me han mandado que decía cualitativo. Ya cambia. Todo otra vez. ¿Ok? Ahora, tercer punto, señores. Tercer punto. ¿Qué sigue? ¿Qué ponen después? No, estamos hablando de metodología. Esto es importante para que construyan eso, que conozcan la metodología. ¿Qué sigue? El nivel de la investigación. El nivel de la investigación. ¿Cuántos niveles hay? 5. ¿Cuáles son, Jim? El más fácil, ¿cuál es? El exploratorio. ¿No? El exploratorio. ¿Qué sigue? El descriptivo. ¿Qué sigue? El relacional. Correlacional. Ajá, muy bien. ¿Qué más? Predictivo. ¿Cómo es eso? Explícame. ¿Qué sigue? ¿Cómo? Pato 1. El experimental. ¿Qué sigue? El aplicativo. Ustedes me tienen que decir cuál de ellos es. A explicarles cada uno no es mi curso. Yo solamente les doy cuáles son. Les podría explicar, pero no va a tomarme tiempo, unos 10, 15, 20 minutos. Tienen que decir cuál de ellos corresponde a su investigación. ¿Ya? Y no se trata de decir, profe, esto corresponde a investigación, sino al momento que yo te pregunte, investigación es el tipo experimental. Según señala Creswell, Hernández o Bernal, dice lo siguiente, y eso se parece a lo que yo voy a hacer. Ya está. Tienes que sustentar con autores. Porque eso es lo correcto. ¿De qué sigue? El diseño o el alcance de investigación. Ahí sí hay un montón ya. ¿No? Acá sí es para que profundicen ustedes. Acá podemos ir, en este caso, desde las descriptivas hasta, en este caso, los niveles aplicativos. Los niveles aplicativos es cuando ya usamos conceptos y teorías existentes para crear un producto, una patente. En su caso, la mayoría puede ser el último nivel, ¿no? El último diseño, que es el aplicativo. Que no es lo mismo que esto. Es otro nivel. Ahora, ¿cuál es la diferencia del nivel? El nivel, como me dice más o menos, cuáles son el nivel de profundidad de investigación que ustedes hacen. Porque este incluye a todos los demás, este incluye a todos los demás y este incluye a todos los demás. Así es, ¿no? ¿No? Ahora, cuando hablamos del diseño o alcance de investigación, se refiere a la manera y forma de cómo nosotros vamos a obtener datos y vamos a procesar esos datos. Nada más. Pero es datos. Ahí va la recolección de datos y todo lo demás. Acá te dice la forma de cómo vas a obtener datos, analizar y vas a procesar y presentar los datos. Eso significa diseño. ¿Me entienden? ¿Listo? ¿Qué falta? Población y muestra. No. Antes de eso me falta acá. Bueno, sí, población y muestra. ¿Tienes razón? Ahora muestra hay distintos tipos, muestra también, y por último acá ¿qué es? Instrumentos, ¿no? Técnicas e instrumentos. Esto. Ahora, cuando hablamos de población, recuerden que la población es un conjunto de características o atributos que tienen algo en común. ¿Cierto? Esa es una población.
En la población ustedes lo tienen que delimitar. Una vez que escogen la población, en algunos casos la muestra puede ser la población. Eso se llama muestra censal. ¿Ya? Cuando es el 100% de la población. ¿Ya? En algunos casos, si no es en ese caso, aplicarás es una muestra aleatoria, es una muestra por conglomerados, que sí. Recuerden que las muestras hay de dos tipos. Las probabilísticas y no probabilísticas. Y dentro de cada uno de esos hay tipos. Ustedes tienen que explicar qué tipo es y por qué es su muestra. ¿No? Estamos repasando tesis, algo que ustedes hicieron, ¿no? Y cuando hablamos de técnicas e instrumentos, la técnica es la forma, ¿no? ¿Cierto? La forma. Y los instrumentos son como las herramientas para aplicar esta técnica o esta forma. Esto es lo que tienen que presentar. Los que les ha tocado, en este caso, artículo. ¿Ya? Si no hacemos esto, no vamos a hacer bien todo el trabajo de lo que viene con el examen pasar en adelante. Nos vamos a equivocar. Ahora, me dirás, Luis, ¿por qué me estás explicando esto y qué tiene que ver con el curso? A ver, les explico. El curso, cuando hablamos de nueva metodología, es en este caso para generar los distintos entregables. No, esa es la metodología general, que puede ser iterativo, incremental, qué sé yo. Eso ya lo tienen ustedes definido. Esto que estamos hablando propiamente acá hace referencia a un entregable, que es el artículo científico. Claro. Y la forma de cómo vamos a procesar los datos para generar el artículo científico. Es por eso que les estoy pidiendo ya. Porque si les digo, háganlo después, probablemente nos equivoquemos cuando realizamos la experimentación, que no de ustedes, o cuando hagan la simulación. Es por eso que esto lo tienen que tener bien. Yo no les voy a pedir que sea perfecto para tesis, para artículo científico, ¿no? Pero al menos que sean las bases necesarias que se ajusten a esto. ¿Que puede haber aspectos a mejorar? Sí. Eso sí, puede haber cosas por mejorar. ¿Me entienden hasta acá? Los que van a desarrollar artículo científico. Sí, ¿verdad? Ok. Ahora vamos con lo que es patentes. Bien, esta tablita que está acá también es en este caso lo que van a pasar con patentes. Esto sí lo he tenido que pensar, ¿eh? Porque no sabía que